¿Qué cosa tan loca tenemos los seres humanos en nuestras cabezas para querer asesinar a otros por nuestras ideas? ¿Somos violentos por naturaleza o nos podemos convertir en ello por distintos sucesos? ¿Por qué la guerra? Es una pregunta que en estos días debe estar retumbando en la cabeza de muchas personas a partir de lo que está sucediendo entre Israel y los extremistas de Hamás, pero que también hace 1 año y medio sucede en Ucrania por los ataques de Rusia y que aunque tengan menos prensa, ocurren en distintos países del mundo constantemente. Seguramente no pueda llegar a una conclusión definitiva, pero desde la angustia que me genera ver que siempre por un motivo u otro siguen habiendo distintas razones para los conflictos bélicos, voy a hacer mi mayor esfuerzo para intentar obtener algunas explicaciones. HDP. Hora de pensar. Lo primero que quiero hacer para comenzar este episodio es pedirles que todos hagamos el ejercicio de intentar entender que el ser humano es un ser complejo, atravesado por la cultura y los instintos, y que según el lugar a donde viva esta persona, muchas veces es complejo poder definir qué está bien y qué está mal. No es lo mismo vivir en un lugar donde nacimos con guerra, donde todo el tiempo se suceden conflictos bélicos, que vivir en una ciudad, en un país donde generalmente pueden haber otro tipo de situaciones complejas, pero no situaciones de guerra. Ese lugar a donde vivimos tiene distintas culturas, tiene distintas maneras de proceder, distintas costumbres, y eso, por supuesto, va a determinar cómo nos manejemos y cómo vivamos este tipo de situaciones. Increíblemente, en muchos países, la guerra y situaciones como ataques, como muertes, están naturalizadas. Es realmente una locura a lo que podemos acostumbrarnos, lo que no implica de ninguna manera que eso no traiga secuelas, sobre todo a nivel emocional. Que algo se naturalice no quiere decir que nos haga bien, que en algún punto sea algo saludable. Al contrario, vivir todo el tiempo bajo amenazas, vivir todo el tiempo cuando alrededor nuestro suceden catástrofes y situaciones que nos ponen al límite, generan un tipo de personalidad todo el tiempo estando resentidos, enojados, muchas veces resignados y con mucho dolor. Y sepan ustedes que en general, como el dolor es un sentimiento que nos muestra débiles, los seres humanos lo que preferimos mostrar ante una situación de vulnerabilidad en vez del dolor es la furia, el enojo, para defendernos justamente de ese dolor insoportable. Cuando alguien muy cercano a nosotros pierde la vida en manos de alguien que lo asesina, cuando cerca nuestro está el peligro, cuando hay situaciones amenazantes, realmente eso puede hacernos reaccionar, y en esa reacción de defensa para contrarrestar el dolor insoportable de una situación traumática, podemos sacar lo peor de nosotros, podemos dejar salir aquella parte contenida por la cultura,
por las leyes, por lo jurídico, donde sabemos que si cometemos un asesinato, si de alguna forma reaccionamos ante una situación absolutamente injusta, tomando la misma medida que es matar al otro, tenemos consecuencias jurídicas. El tema es que más allá de las consecuencias, cuando nos sentimos vulnerables y cuando encontramos justificación para reaccionar de esa manera, porque, por ejemplo, nos sentimos amenazados, reaccionamos desde nuestra parte más animal, desde el instinto. Un animal que se siente amenazado se defiende atacando al otro. Y ahí aparece lo que se conoce como instinto asesino. Si bien desde la ciencia no se ha podido comprobar hasta ahora la existencia específica de un gen que determine este instinto, tampoco existen estudios que nieguen la existencia de este gen. El psicoanálisis y otras corrientes teóricas de la psicología han hablado de la agresividad. Iremos recorriendo el tema de la violencia y la agresividad a lo largo de todo este episodio, como argumento muy fuerte para tratar de entender por qué la guerra. El psicoanálisis habla de agresividad como algo característico de todos los seres humanos, como un mecanismo de defensa, que evolutivamente nos ha servido para sobrevivir. Pero no es lo mismo ser agresivos que ser violentos. Dentro del enfoque Gestalt, dentro de la psicoterapia gestáltica, cuyo fundador, creador es Fritz Perls, he aprendido a entender y a diferenciar lo que es la agresión de la violencia. Según Perls, en su libro Ego, Hambre y Agresión, en concordancia con la definición de agresividad que recién di desde el psicoanálisis, la agresividad es necesaria para la supervivencia de la especie. Perls nos comparte que justamente cuando masticamos, por ejemplo, un pedazo de comida, necesitamos de cierta agresividad para poder triturar ese alimento y luego poder digerirlo. De hecho, dentro de nuestro cuerpo actúan ciertas sustancias absolutamente agresivas para que ese alimento se transforme en energía y el resto sea desechado. De hecho, para vivir en una sociedad como la actual, necesitamos cierta agresividad para poder poner límites, para poder encuadrar las relaciones. Por ejemplo, si estamos en la fila de un banco esperando nuestro turno para ser atendidos y una persona se nos pone adelante, la verdad es que se requiere cierta agresividad para, de una manera saludable, sin tener que gritar ni mucho menos, poder pedirle a esa persona que por favor se coloque al final de la fila porque nosotros estamos esperando. Es decir, entonces, que la agresividad tiene que ver con la autoridad, es algo constructivo, es un ordenador. En cambio, la violencia es todo lo contrario. La violencia es destructiva, la violencia no tiene en cuenta al otro y opera de una manera mucho más impulsiva, sin que medie demasiado la razón. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otras personas, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencias un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Fíjense, de acuerdo al tema que nos convoca en este episodio, que el ser humano justamente reacciona de manera violenta cuando se siente en peligro o amenazado, ya sea que el peligro lo experimente hacia él mismo o hacia los integrantes de su familia. Incluso
también cuando siente que su territorio es el que está en peligro. Como decíamos hace un rato, no es lo mismo vivir en un ambiente donde genere paz, donde tengamos cierta armonía, que vivir en condiciones ambientales donde la conducta agresiva es fundamentalmente aprendida. Imagínense que les toca pasar un tiempo en una cárcel. La verdad es que si uno se mantiene pasivo, si uno no se defiende de manera agresiva, probablemente, termine mal, termine siendo sometido por los demás. El tema es que esta agresividad constante para defenderse del ambiente muchas veces termina generando que uno pase a ser parte de la violencia. Esto es lo que sucede cuando las condiciones ambientales llevan de alguna forma a manejarse de una forma violenta como una manera, ¿no? Como una costumbre habitual en ese lugar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden generar violencia o que pueden predisponernos a la violencia? Por un lado, la exposición a la violencia desde temprana edad, el maltrato o abuso sexual en la infancia, los trastornos de personalidad con tendencia a la ira o la impulsividad, el consumo de sustancias tóxicas, la rigidez cognitiva, vivir en un entorno marginal y absolutamente relacionado con la temática que nos convoca, la afiliación a personas con tendencia a la violencia y a sistemas de creencia que justifican o validan el uso de la violencia. HDP. Hora de pensar. En este punto del episodio me gustaría compartirles una carta muy conocida que le escribió Einstein a Freud, preocupado por los sucesos que estaban ocurriendo y que después terminarían con la Segunda Guerra Mundial. Aquí va. ¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra? ¿De canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio y destrucción? Estas son las preguntas que el 30 de julio de 1932 Albert Einstein plantea inquieto en una carta a Sigmund Freud, en circunstancias que la violencia fascista y nazi se extiende por Europa. En septiembre de ese año, el padre del psicoanálisis, al que Einstein llama el gran conocedor de los instintos humanos, responde al físico analizando las bases psíquicas del comportamiento y precisando las vías que podrían conducir al cese de los conflictos que dividen a los hombres. La respuesta de Freud es muy extensa y no voy a leerles toda la carta para no aburrirlos tampoco. Pero sí voy a compartirles de alguna forma algunas de las ideas que por lo menos a mí me parecen muy interesantes y relevantes para intentar el objetivo de este episodio. En resumen, lo que Sigmund Freud contesta a esta carta es lo siguiente. Comienza aclarándole que se deben ocupar no tanto de la guerra, sino de la violencia. Pues dice que en la naturaleza los conflictos e intereses en lucha se resuelven apelando a la misma violencia. Freud parte de su propia teoría de los instintos, en donde afirma que la humanidad no podrá manejar la guerra hasta que no controle sus propios instintos, su propia naturaleza animal, la base de todas las conductas. Refiere que los humanos, como otros animales del planeta, buscan sobrevivir a toda costa, pero ellos no reflexionan un logro mayor, solo ser más fuerte unos que otros, mientras los humanos razonan a partir de gustos y miedos, de conciencia sobre la existencia de otros humanos diferentes en cultura. Freud, en esa misma carta, se siente inseguro
sobre los métodos como la regulación de armas, el derecho y las instituciones como para evitar o regular los conflictos bélicos. Le parece mejor trabajar desde una perspectiva psicológica en doble dirección. Por un lado, crear mentes independientes, no intimidables y proclives a buscar la verdad, seres individuales que no actúen en masa. Mejorar el sentido de identificación como seres humanos, profundizar en la capacidad de crear intereses compartidos, generando una comunidad de sentimientos y actitudes culturales y simbólicas que lo refuercen. Y por el otro, propone, no tanto, intentar moderar y controlar el instinto de destrucción, conocido también como tánatos, sino mejorar y aumentar la importancia del placer, conocido como eros. También incentivar el consumo de cultura, educación y entretenimiento para someter al tánatos. También plantea que existan leyes comunes para todas las naciones y para todos los seres humanos, así como también una fuerza ejecutiva internacional, un dispositivo militar suficiente, pues la clave radica en la capacidad de decidir y en la fuerza coercitiva. A pesar de su pesimismo en cuanto a entender que de alguna forma todo esto sucede como un instinto innato en el ser humano, él dice que el camino para intentar evitar las guerras es la educación para regular la violencia, la cual está presente en la base de todas las guerras. Quizás sea necesario que escuchen una y otra vez estas palabras, porque no tiene desperdicio todo lo que Freud le contesta a Einstein. La verdad es que pienso que allí aparece una explicación bastante contundente acerca de la violencia como parte nuestra que tiene que ver con la pulsión de muerte, con el tánatos, y por otro lado la situación de la vida que tiene que ver justamente con Eros y todas las propuestas que él hace como posibilidades para evitar o para salir de las situaciones bélicas. Me es inevitable aquí preguntarme qué hubiera pasado si muchos de nuestros líderes a lo largo de la historia hubieran leído esta carta, ¿no? HDP, Hora de Pensar. Hasta ahora, durante todo el episodio, fuimos hablando de las distintas situaciones que generan los conflictos bélicos en las personas. Y si bien mencionamos el tema de las emociones, ahora, en esta parte, me gustaría proponerles un ejercicio para luego hablar específicamente de las emociones en estas situaciones. Para ello, quiero pedirles que donde estén escuchando este episodio, busquen la manera, de la mejor manera posible, de estar relajados. Si estás en un sillón, si estás en una cama, inclusive si estás en algún transporte mientras estás escuchando este episodio y la situación lo permite, por supuesto dentro de un auto, si estás manejando te pido por favor que no, pero la idea es que cierres los ojos por unos instantes a partir de que te diga y que puedas seguir mis palabras para esta visualización, donde te voy a ir guiando con música de fondo para que puedas realizar este ejercicio. Antes de empezar, quiero recomendarte algo. Puede que este ejercicio que vamos a hacer no sea recomendable si estás en un momento emocional de tristeza o de dolor por lo que esté pasando en tu vida. Puede ser una experiencia muy movilizadora, por lo que te recomiendo que si esta es tu situación, te saltees esta parte. Ahora sí. Para las personas que quieran realizar esta experiencia, les pido
que intenten encontrar un lugar a donde puedan relajarse lo más posible. Cierren los ojos. Traten de conectarse con la respiración, llevando aire al vientre y luego exhalándolo de manera lenta y sin apurarse. De a poquito vamos a ir entrando en conciencia de lo que sentimos, de nuestras sensaciones, dejando de lado la rutina, las preocupaciones y todo lo que viene a nuestras cabezas para interrumpirnos. Vamos a intentar por un instante, por unos minutos, conectarnos con los temas trabajados hasta aquí en este episodio, con el tema que nos convoca, que es la guerra. Quizás estés escuchando este episodio en una zona donde es frecuente que ocurran estos hechos. Quizás no. Quizás te encuentres en algún lugar donde escuchás de lejos acerca de la guerra. Te pido en principio que más allá de cuál sea tu situación, te conectes con la palabra guerra y dejes aparecer en tu cabeza las imágenes que vengan, sin juzgarlas, sin analizarlas, sintiéndote libre para que así sea. Trata de recorrer todas estas imágenes, estando atento, además de a esas cosas que van apareciendo, a lo que empezás a sentir. Quiero que puedas imaginarte por unos instantes estar en esa situación. Trata de visualizar si te encontrarías, por ejemplo, en un refugio, si estarías en una casa endeble, donde están cayendo misiles, bombas, donde alrededor escuchás tiros, disparos y ruidos a los que a lo mejor no estás acostumbrado. Te pido que sin forzar nada te conectes con lo que estás sintiendo en estos momentos. Allí, en ese lugar, con esos ruidos de fondo, con la sensación de que en cualquier momento puede pasarte algo. A vos, a la gente de tu alrededor, con la incertidumbre de si en cualquier momento entra alguien desconocido y puede hacerte daño a vos y a la gente de tu alrededor, tal vez querida, tal vez conocida. Te pido que te conectes con la sensación que te aparezca con respecto a querer salir a defenderte o agazaparte aún más, esconderte aún más. Y allí, sea cual fuera tu situación, te pido que registres tu emoción, que te dejes atrapar de alguna forma por ese sentimiento y que te permitas, por favor, soltando tu vida un ratito de las exigencias cotidianas, imaginarte, aunque sea a través de este ejercicio, que siente una persona en estas situaciones. La idea es que te conmuevas. La palabra conmoverse viene de moverse con el otro. Y si bien probablemente hasta que algo así no nos suceda, y quizás no nos suceda nunca,
Ojalá sea así. Es una forma de poder registrar estas emociones y de alguna forma poder ser empáticos con estas personas que por distintas situaciones en distintas partes del mundo sufren de guerras, de situaciones horribles que van a quedar grabadas en sus mentes para siempre. Para terminar, te pido que te tomes unos minutos para ir volviendo al aquí y ahora, vayas abriendo los ojos lentamente, sin perder de vista cuáles fueron las emociones que aparecieron. Volvé lentamente, no te apures. Date un tiempo para recuperarte. La idea es registrar esas emociones para cuando sea el momento de hablar de esto en el episodio, puedas ver si estas emociones que aparecieron son parecidas a las que voy a describir en unos instantes. Yo sé y pido disculpas si esta visualización les resultó fuerte. Mientras la estaba haciendo, para mí también fue inevitable conmoverme. Entiendo que muchas veces en la rutina cotidiana no nos damos el tiempo necesario para conectarnos. Miramos noticias, observamos lo que está pasando y si bien nos angustia, nos cuesta mucho empatizar. Un poco por unos minutos, esa fue la idea. Y ahora sí, quiero hablarles de las emociones, tanto de las víctimas de la guerra como también de aquellos que las perpetran. En el caso de la población civil, las emociones que se suelen registrar son, por ejemplo, la ansiedad. ¿Por qué aparece la ansiedad? Justamente porque las personas que están dentro de conflictos bélicos no saben qué va a pasar con sus vidas, cuándo va a terminar todo esto, y eso genera ansiedad, que tiene que ver con la desesperación y la incertidumbre de estar envueltos en una situación donde no saben cómo ni cuándo va a terminar. Otra emoción característica de estas situaciones es el miedo y la indefensión. El miedo nos hace reaccionar de maneras muy diferentes a cada uno, pero lo que es común es que ante una situación donde está en riesgo nuestra vida y la de nuestra gente querida, de alguna manera nos sintamos indefensos, impotentes, sin saber qué hacer, y esto, por supuesto, genere desesperanza. Por otro lado, vamos a estar intranquilos y en alerta constante. Probablemente las personas que están en una situación de guerra tengan dificultades para dormir porque esta alerta constante pueda generar justamente que haya trastornos del sueño, que estemos todo el tiempo atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, por los ruidos, por la situación, por perder incluso noción de cuándo es día y noche, cuando estamos encerrados y muchas veces incluso sin conexiones, sin luz y sin los elementos básicos para poder sobrevivir. Y todo esto también hará que estas personas se sientan tristes, como dije, impotentes, y en muchos casos eso se termine transformando en rabia e ira, lo que con la acumulación de estos últimos sentimientos termine derivando en un odio profundo por aquel que fue el enemigo, el que los llevó a esa situación. Los que sobreviven probablemente tendrán estrés
postraumático. El estrés postraumático es un tipo de trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas se encuentran tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. El tratamiento del estrés postraumático incluye diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos para controlar los síntomas. Otro estado muy común entre las personas que sobreviven a una guerra es la depresión. Por supuesto, también al haber vivido semejante situación, suele suceder que muchas personas recurren a drogas y abusan de ellas como una forma de poder paliar tanto dolor acumulado. Y aunque mucho no se suele hablar al respecto porque pareciera que las personas que están del otro lado de la guerra, los soldados, los extremistas, no parecen humanos, habiendo recorrido durante todo el episodio acerca del instinto asesino, de la violencia que muchas veces puede aparecernos justificada por extremismos y por ideologías que avalen la locura de salir a matar, mal que nos pese, estas personas son iguales a nosotros. Yo sé que esto que estoy diciendo puede enojar un montón porque es difícil poder compararse o en realidad es terrible que uno pueda compararse con alguien que sale a asesinar. Pero en definitiva son humanos igual que nosotros. Por supuesto, sus valores, su esencia puede ser absolutamente distinta a la nuestra y desde allí pueden cometer aberraciones inimaginables, pero lo que no podemos decir es que estas personas no tienen emociones, entendiendo absolutamente que estas emociones dependerán de la estructura mental de estas personas. Para defender ideas, para defender territorios, para ser extremistas, es muy probable que las emociones negativas sean tapadas y que las reacciones que impulsen a matar y a llevar a cabo el objetivo de acabar con el otro como enemigo sean exacerbadas. De hecho, las personas que entraron a Israel el 7 de octubre, identificados dentro del grupo terrorista Hamas, se les ha encontrado entre sus pertenencias drogas, más específicamente la droga conocida como Captagon, fabricada en Irán. Esta droga, cuyo compuesto principal es la fenitilina, un estimulante del sistema nervioso central con efectos similares a la anfetamina, también conocida como la cocaína para los pobres, permitió a los terroristas llevar a cabo las brutales atrocidades con compostura e indiferencia, y por otro lado les permitió estar en alerta máxima durante muchas horas y sin sensación de hambre. En unos instantes les voy a compartir un estudio acerca del cerebro de los extremistas, pero primero quiero compartirles las emociones que investigué tienen en general las personas que están en las guerras como soldados. Como aclaré hace un rato, quizás para poder salir de ellas, no sentirlas tanto, evitarlas, se suelen consumir drogas o se suelen tener reacciones impulsivas, justificadas, viendo al otro como enemigo, a partir de ideologías extremistas, pero que en el fondo siempre están.
las emociones más presentes entre los soldados suelen ser miedo, horror, pánico, culpa, vergüenza, ansiedad, enojo, rabia, inclusive tristeza. Volviendo al tema del extremismo, quiero compartirles esta investigación de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, donde han mapeado la marca psicológica subyacente para las personas que están predispuestas a tener actitudes sociales, políticas o religiosas extremas y que apoyan la violencia en nombre de la ideología. Este nuevo estudio, publicado en la revista Philosophical Transaction de la Royal Society, sugiere que una combinación particular de rasgos de personalidad y cognición inconsciente, como las formas en que nuestro cerebro recibe información básica, y que esto es un fuerte predictor de puntos de vista extremistas en una variedad de creencias, incluido el nacionalismo y el fervor religioso. Estas características mentales incluyen una memoria de trabajo más pobre y estrategias de percepción más lentas, el procesamiento inconsciente de estímulos cambiantes como la forma y el color, así como tendencias hacia la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Esta combinación de atributos cognitivos y emocionales predice el respaldo de la violencia en apoyo de una persona de grupo ideológico, según el estudio, que también mapea las firmas psicológicas que sustentan el conservadurismo político feroz, así como el dogmatismo, en personas que tienen una cosmovisión fija y se resisten a la evidencia. Mediante este estudio, descubrieron que los cerebros de las personas más dogmáticas son más lentos para procesar la evidencia perceptiva, pero son más impulsivos en cuanto a la personalidad. La firma mental del extremismo en todos los ámbitos es una mezcla de psicologías conservadoras y dogmáticas. Este estudio muestra también sobre las dificultades sutiles con el procesamiento mental complejo, cómo éstas pueden empujar inconscientemente a las personas hacia doctrinas extremas que brindan explicaciones más claras y definidas del mundo, haciéndolas susceptibles a formas tóxicas de ideologías dogmáticas y autoritarias. HDP, Hora de Pensar. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Realmente fue un capítulo bastante complicado de grabar porque me puse el desafío de tratar de entender la conducta humana que nos lleva a matar, a asesinar y más concretamente a hacer la guerra. Soy consciente que hay mucho contenido y que por momentos puede hacerse denso en la escucha, porque en el afán de responder a la pregunta de por qué la guerra, intenté de verdad buscar toda la información que encontré para tratar de aliviar todas las emociones que tengo en este momento al tener familia en medio de esta guerra y al intentar ponerme en el lugar de todas las personas que son víctimas de los conflictos bélicos, que en definitiva siempre terminan perdiendo. Porque si hay algo de lo que estoy absolutamente convencido es que en la guerra nunca se gana. Las guerras son siempre situaciones donde todos, absolutamente todos, pierden. Si llegaste hasta acá te pido un último esfuerzo. Acordate que podés seguir el podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox y también está disponible en YouTube. Hay disponibles un montón de episodios, así que compartilo, dale seguir y ojalá este hermoso proyecto que me planteé hace un año siga creciendo. Y claro, si usas Instagram podés encontrarme allí como El Psicólogo y Sexólogo. Te espero. Y ahora sí, como obsequio final para este episodio,
quiero regalarte una canción de Jorge Drexler que sintetiza de alguna forma todo lo que estuvimos hablando en este episodio. Una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, solo polvo de estrellas. Una vida lo que un sol vale, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puesta de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. HDP. Hora de pensar.